vale la pena hacer una mención con respecto de lo que está pasando en este país, que por un lado está empujando a un montón de ciudadanos, de compatriotas, de hombres y mujeres, ya no como sucedía hace 20 años, rompiendo las familias, sino que ahora las familias enteras están buscando huir de este país. Este país hace algunos años atrás dejó de ser aquel suelo que convocaba a los propios a regresar. Hubo una política pública muy interesante y muy eficiente, por cierto, que invitaba a que los ecuatorianos que habían decidido migrar años atrás regresen al país. Este país, en algún momento de la historia, a quienes terminaron expulsando por el feriado bancario de finales del siglo pasado, después les dijo regresen, que este país es diferente, es otro, este país es de los ecuatorianos, así que a los compatriotas que se fueron a Estados Unidos, que se fueron a Italia, a España, que se fueron a algunos otros países de la región, incluso buscando días mejores, pues regresen, vengan, reencuéntrense con sus familias. Ese Ecuador ya no existe y hoy tenemos nuevamente un país que está empujando a que los ecuatorianos se vayan. Los que, digamos, tienen como anhelo también el tener días mejores y las posibilidades a través de cualquier tipo de mecanismos, ya sea por la vía legal o incluso por otro tipo de herramientas o de vías que no son precisamente del todo regulares o legales, buscan la manera de irse del país, ¿no? De buscar destinos, mejores destinos en otro lado. Y los que no tienen esa suerte, o los que simplemente creen que ni aquí ni allá van a conseguir un presente y un futuro mejor, toman decisiones que pueden ser incluso más fatales, ¿no? Y hoy este asunto de la salud mental debería ser manejado de manera mucho más responsable, como una de las prioridades por parte del Estado, para evitar que sucedan cosas como las de hoy. Y esto pasa hoy en el puente de Hualo, ha pasado también en el puente del Chiche. Y no solo pasa en Quito, pasa también en Guayaquil, pasa también en Ambato, pasa en Guaranda, pasa en Babahoyo y pasa en el resto de ciudades y de provincias de este país. El Ecuador ahora mismo no es un país que le ofrezca o le brinde posibilidades y capacidades a los ciudadanos como para que puedan lograr salir adelante. O sea, es un país que incluso a los niños, a las niñas, a los jóvenes, pues les ha expulsado del sistema educativo. Y a la par, todos esos jóvenes que se han quedado por fuera del sistema educativo ven en, por ejemplo, algunos, en la delincuencia o el crimen organizado, una oportunidad de vida. Y el crimen organizado ve justamente en esos chicos que no estudian, que no tienen presente y que menos van a tener un futuro, ven la posibilidad de sembrar ahí a los o reclutar ahí a los futuros gatilleros, ¿no? Entonces creo que sí vale la pena, a propósito de esta situación tan triste que estamos comentando hoy, referirnos a qué es lo que está pasando con la salud mental en el país y, por supuesto, también reflexionar sobre cuáles son las causas que motivan o que obligan a que los ciudadanos tomen decisiones fatales como las de esta mañana, ¿no? Entonces, no sé si tenemos ahí ya el video del integrante del Cuerpo de Bomberos como para poder escuchar y ver qué fue lo que dijo, porque entiendo que lograron extraer el cuerpo, rescatarlo con vida al joven que se habría arrojado al vacío en Hualo. Buenos días, soy el capitán Danilo Mendoza, oficial del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. Aproximadamente a las 5:30 de la mañana nosotros recibimos una llamada de alerta de una persona que se había lanzado aquí del puente de Hualo. A nuestra llegada se puede constatar que existe
una persona dentro de la quebrada, el cual se encuentra con signos vitales. Inmediatamente nosotros con el equipo especializado y personal técnico procedemos a descender para poder estabilizar al paciente y poderlo extraer hacia el puente. En estos instantes se está esperando asegurar al paciente para extraerlo inmediatamente. ¿Con qué número de personal operativo? Bueno, estamos aproximadamente 10 personas, una unidad de rescate, una ambulancia y unas camiones de logística. Ahí escucharon ustedes la declaración del integrante del Cuerpo de Bomberos, qué es lo que sucedió con el joven que se ha quedado atrapado entre unas ramas de los árboles y que no logra su cometido, ¿no? Que era quitarse la vida. Repito una vez más allá de este evento en particular, la pregunta es, como país, las autoridades, y acá creo que en este asunto no hay que hablar únicamente del gobierno nacional, sino, y quizás de todos los niveles de autoridades, nacionales, locales, qué están haciendo desde el ámbito de sus competencias para ocuparse de la salud mental de los ciudadanos y para evitar que casos como el de hoy se repitan a futuro y para darles a los ciudadanos de nuestras provincias, de nuestros cantones, del Ecuador, alguna vía de solución y de salida a los problemas que están enfrentando. Ya ven ustedes que siempre les repito un dato que aparece en todos los estudios de opinión, que tiene que ver con que las preocupaciones o las inquietudes que más asfixian a los ciudadanos en nuestro país actualmente son, primero, inseguridad y violencia. Es la prioridad 1 de todos los ciudadanos que se solucionen los graves y enormes problemas que enfrenta el país en tema de inseguridad y violencia. Pero después de la inseguridad y la violencia, que es el puesto número 1, está el desempleo. Y en el desempleo está la falta de oportunidades, está el tema económico, por supuesto, el desempleo, la falta de recursos, lo que provoca y lo que genera en cualquier persona es que se endeude, y esas deudas para pagarse requieren de tener ingresos, y no hay ingresos fijos, y la gente no tiene trabajo, y tiene muchas deudas, y ahí, insisto una vez más, creo que hay que cuestionarse y hay que preguntarse qué están haciendo las autoridades de este país para resolver estos problemas. Sobre estas cosas, por ejemplo, al presidente Noboa no se le escucha hablar, al ministro de Salud, que es un gran relacionista público de la señora Lavinia Balbonesi. No he escuchado hablar sobre estos temas en particular al ministro de Salud. A las autoridades del gobierno no les he escuchado hablar sobre este tema. Hay un Ministerio de Inclusión Económica y Social que ni siquiera menciona problemas relacionados con este asunto de la salud mental. Y aún así nos dicen que han creado 105,000 plazas de empleo, que las leyes para fomentar el empleo, pero digamos, las consecuencias, si fuese un país de maravilla como fue el que pintó el señor Noboa durante su informe de la Nación el pasado viernes, no tendríamos que estar conversando ahora sobre personas que a diario en el Ecuador buscan o huir del país, ya, porque este país no les da oportunidades, o simplemente quitarse la vida, porque no encuentran soluciones a esos graves problemas que, les insisto, son los que más asfixian a los ciudadanos. La inseguridad, número 1, pero después desempleo y deudas. Ahí, ¿qué está haciendo el gobierno? Sí, probablemente estoy pidiéndole peras al olmo. Y claro, finalmente, como les digo siempre, el señor Noboa ahí no está sentado de casualidad, ¿no? Fue la mayoría del país quien decidió elegir esa opción. Siempre habrá posibilidades como para rectificar ese tipo de decisiones o para ratificarnos en el error, como ya ha sucedido en este país.